Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿todo bien usted? Hola, profe, buenas tardes. Profe. Chicos, ¿cómo les fue con el examen? Y estuvo interesante de hacerlo. Sí, estuvo interesante. En mi experimento tuve que hacer muchas veces el experimento porque me quedaba con un margen de error muy grande. Entonces, pero estuvo chido. Sí, bueno, en realidad espero que les haya ido muy bien. La verdad es que por eso les había mencionado que más bien iban sobrecalificados para hacer el examen. Entonces, creo que a excepción de que les toma un poquillo de tiempo organizarse y demás, pues el nivel él era bastante, pues, accesible, ¿verdad? Y ojalá que les vaya súper bien. De hecho, todavía los estamos revisando, entonces tengan un poquito de paciencia para ver si los tenemos listos para la próxima clase. Ahora vamos a hacer los ejercicios del tema que estaba pendiente de ondas y sonido. Bueno, tal vez aquí, no sé si tienen alguna consulta conceptual hasta esta parte de acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, supongo que todo va bien. Em, Vimos, bueno, acá las ecuaciones para la velocidad del sonido, que es la frecuencia F por la longitud de onda, que tiene esta letra que se llama lambda. Es importante ver que la rapidez del sonido cambia dependiendo si la sustancia o el medio, son sinónimos, tienen una temperatura diferente. Como se ve aquí, ¿verdad? El aire a 0 Celsius, bueno, presenta esta velocidad del sonido, pero si el aire se calienta, el sonido viaja más rápido en él. Y de esa misma manera, a 100 Celsius, por ejemplo, el sonido viaja a 387, bastante rápido. Además, también se puede seguir utilizando esta fórmula, distancia entre tiempo. Este ejercicio número 1, a ver, este era muy sencillo. ¿Cómo encuentran la longitud de onda para la nota musical que se llama la? La nota tiene 440 Hz. ¿Cómo se hace ese? ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí, profe. Ok, este es el ejercicio 1. Entonces nos están dando la frecuencia. También, bueno, nos piden la longitud de onda mientras el tono se desplaza en el aire. Yo en algún momento les mencioné que si solo dice la velocidad del sonido en el aire, hay que usar siempre la misma V. ¿Cuál sería la V en ese caso? Si solo les digo aire, hay que sobreentenderlo. 343, profe, metros por segundo. Exacto, a 20 Celsius, 343. Esa es la que hay que usar. Si yo no les digo lo contrario, hay que usar esa velocidad del sonido en el aire. Entonces, como V es igual a F por lambda, de aquí pues despejamos. Entonces, V entre F es igual a lambda. ¿Cuánto da entonces la longitud de onda? 0,78 metros. 0,78 metros. Muy bien. Ese es el ejercicio número 1. Está muy fácil.
Número 2. Hay un submarino a 65 metros de profundidad que emite una onda de sonar. La onda es sónica. Sónica significa que se puede escuchar, que el ser humano la puede escuchar. Más adelante les hablé de ultrasonidos e infrasonidos y les mencionaba que esos no se escuchaban por el ser humano. Pero esta onda es sónica, o sea, sí se puede escuchar por el ser humano. El submarino está a 65 metros de profundidad. La onda se refleja en el fondo y regresa al submarino 0,86 segundos después de ser emitida. ¿Qué profundidad tiene el océano en ese punto? Yo les dejé de pista que mientras el sonar avanza, o sea, las ondas de sonido, la rapidez se mantiene constante. Por cierto, los murciélagos también digamos, avanzan así, se desplazan de esa manera, enviando sonares. Solo que el sonar de los murciélagos es un ultrasonido, no se puede escuchar por los seres humanos. Mientras que el sonar de este submarino es sónico, sí se escucha por los seres humanos. Bueno, ¿ya están viendo la pizarra? Sí, Sí, profe. Sí, señor. Ok, este es el ejercicio 2. Entonces, digamos que como por aquí más o menos está al nivel del mar. Y a nosotros nos dijeron que el submarino está a cierta profundidad. Digamos que este es el submarino. ¿A qué profundidad está este submarino? 65 metros. Y entonces desde aquí hasta aquí hay 65 metros. Solo que la pregunta es, recuerden la pregunta es, ¿qué profundidad tiene el océano en ese punto? Digamos que la profundidad del océano está por acá. Este es el fondo del océano. Entonces nos preguntan por la profundidad del océano. En otras palabras, en realidad nos están preguntando por todo esto, por toda esa distancia que está ahí. Es una altura. Digamos que le vamos a llamar a eso, no sé, Y. Y esta es la profundidad. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la profundidad del océano en este punto? ¿Cómo podríamos hallar esta distancia Y? Ya tenemos este pedacito de aquí. Si nosotros tuviéramos este pedazo de acá, digamos que se llama D, bueno, entonces fácilmente podemos encontrar Y, ¿verdad? En ese caso, pues, la distancia Y simplemente sería los 65 metros más lo que valga esta distancia D. Esa distancia D es como la distancia que hay desde el submarino hasta el fondo del océano, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos encontrar esta distancia D? Bueno, el ejercicio dice que la onda se envía. Viene el sonar, esta es la onda, choca aquí y luego regresa. Va para arriba. Primero para abajo, luego para arriba. Cuénteme una cosa, ¿cuánto tiempo tarda esta onda en ir hacia abajo o ir hacia arriba? La velocidad del sonido. Ok, analicen el tiempo que tarda. Vayan analizándolo. Les doy un minutito. Bueno, sería la mitad, bueno, en llegar al fondo del mar sería la mitad del tiempo total que dice que porque rebota. Entonces serían 43 segundos. Sí, correcto. El tiempo en ir o regresar es la mitad del tiempo total, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese tiempo? 0,43 segundos. 0,43 segundos, sí. Sí, correcto. Entonces ya tenemos ese tiempo. Denme un segundo, chicos. Ok, entonces tenemos el tiempo que tarda esta onda en ir o en regresar. ¿De cuánto sería ese tiempo?
Bueno, 0,43 segundos, tanto de ida como de vuelta. Sí. Como tenemos ese tiempo en ir o en regresar, entonces podríamos encontrar esta distancia D. ¿Cómo podemos encontrar esa distancia D? A mí se me ocurre, ajá, Podríamos usar la velocidad en el medio, digo, usando el agua para sacar la velocidad de la onda. Ajá, ¿cuál sería esa velocidad que usamos? Sería la del agua, que sería 1480 metros por segundo. Sí, correcto. Entonces ya con eso podemos calcular esa distancia D. ¿Cuánto nos da esa distancia? 636,4. Bueno, redondeado a tres cifras sería 636 metros, ¿verdad? Y entonces ya con eso podemos encontrar Y. La distancia total, o sea, la profundidad, serían pues 65 más 636. ¿Cuánto da eso? 701. Ok, 701. ¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna consulta? Yo sí lo entendí, profe. Gracias. Bueno, perfecto, qué dicha. Ahora, bueno, después hablamos un poco de la frecuencia del sonido, ¿verdad? Incluso les dejé una tablilla por acá. No es porque se la tienen que aprender, pero sí es interesante entender que dependiendo de qué tan agudo pueda cantar alguien o qué tan grave, pues eso tiene un nombre. Los más agudos o más agudas se llaman soprano y los más graves, pues, son bajos. Y luego aquí vimos la clasificación de ultrasonidos e infrasonidos. Por debajo de 20 Hz es un infrasonido, no lo puede escuchar el ser humano. Por encima de 20 kHz, o sea, 20.000 Hz, se llaman ultrasonidos. Tampoco los puede escuchar el ser humano. Eso significa que nosotros, los Homo sapiens sapiens, solamente podemos escuchar entre 20 Hz y 20.000 Hz. Pero algunos animales sí pueden, ¿verdad? Como los gatos, los perros. Ellos sí escuchan los ultrasonidos especialmente. Y otros animales pueden escuchar los infrasonidos. También les dejé esta historia por ahí. ¿Leyeron la historia de la ballena? Profe, sí, qué sí, triste. demasiado Sí, triste. profe, qué triste. Sí, Profe, analicemos. yo de hecho Ajá. tenía una pregunta más que nada con relación a esa historia de la ballena, porque he visto que han grabado como sonidos de ballenas, como si son ultrasónicos, bueno, si no son, o sea, si no se pueden escuchar, ¿cómo es que graban esos sonidos? Es que eso es importante. De hecho, analicemos aquí. Aquí dice que el canto típico de las ballenas está entre 12 y 25 Hz. Hay una parte que sí podemos escuchar, ¿cierto? O sea, desde 12 hasta 20 no lo escuchamos. Pero de 20 en adelante, o sea, esta pequeña porción, sí la escuchamos. Incluso esta ballena que canta diferente, que canta 52 Hz, ¿escuchamos eso? ¿Lo podríamos escuchar? Sí, 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 sí se puede, ¿verdad? Porque el ser humano puede escuchar entre 20 y 20.000. Voy a colocarle un toquecillo en la pizarra tal vez para que les quede más claro. Ya lo están viendo, ¿verdad? sí, profe. Desde 0 hasta 20 en Hertz. Esta parte desde 0 hasta 20, ¿cómo se llama? Bueno, se utiliza el prefijo infra. Infra significa por debajo de. Entonces, esto es un infrasonido. Esto no lo escuchamos. Luego, desde 20 hasta 20.000, o sea, 20 kilohertz. Bueno, esta parte, a partir de acá, desde 20 hasta 20.000, esto sí es sonido audible. Simplemente le llamamos sonido.
Pero de aquí en adelante, de 20.000 en adelante, tampoco lo escuchamos. Este es el ultra sonido. Ultra significa algo muy, muy alto, muy, muy grande, digamos, súper grande. Entonces, bueno, no es como Saprissa, ¿verdad? La ultra que lo sigue. En ese caso no aplica, pero fuera de eso, este ultrasonido es un sonido, digamos, muy grande, de mucha frecuencia. Hay que entenderlo como de mucha frecuencia. El ser humano solo escucha esta parte, entre 20 y 20.000. No escuchamos ni los ultra. Profe, una pregunta, digamos, ¿qué tipo de instrumento o no sé, qué emite un ultrasonido, por ejemplo? Los silbatos para ferro, por ejemplo, están en ultrasonido, como el que estaba aquí en esta imagen. Este silbato para perro es un ultrasonido. Los seres humanos no lo escuchamos, pero los perros sí, y por eso los perros medio hacen caso, ¿verdad? En las tormentas a veces, de hecho, se liberan también infrasonidos y a veces incluso ultrasonidos. Y hay bichillos, digamos, animalillos que también hacen infrasonidos. Después de los temblores también, a veces hay infrasonidos. Algo así como la liga, profe, infrasonido. Qué malo. Oiga, si hay liguistas ahí, no lo van a querer. Se supone que yo soy liguista, pero la verdad, hace mucho no sigo fútbol, entonces ya soy casi que de mentirillas. Este, entonces, esta ballena, bueno, las ballenas en realidad cantan entre 12 y 25. Así que entre 20, digamos, de 20 a 25 sí lo escuchamos, pero de 12 a 20 no. ¿Cómo se llama de 12 a 20? Esa partecilla de 12 a 20 es un infrasonido. Entonces, los seres humanos sí podemos escuchar al menos una porción de lo que cantan las ballenas. El problema es que esta canta a 52 Hz, canta muy por encima, así que bien, no se puede comunicar fácilmente con las demás. Em, Luego definíamos el concepto de timbre. Yo les mencioné por ahí que el timbre no se los voy a evaluar matemáticamente, pero el concepto de intensidad de sonido sí se los voy a evaluar matemáticamente, o sea, para hacer cálculos. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero que vean un video y que le pongan mucha atención. Ese video, bueno, yo lo había grabado hace un tiempillo. Era un video de divulgación y necesito que le pongan atención. Ya casi se los paso. Ok, se los estoy enviando aquí al chat de la reunión. Ya les llegó el link. Sí, bro. Sí. Ok, agarren 5 minutos para ver ese video. Todos véanlo, porfa, porque les voy a hacer algunas preguntas después. Pueden comenzar a partir de ahora.
Chicos, ¿cómo le fue? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Bueno, entonces cualquier cosilla, ahí ya tienen más material, por si acaso necesitaran ver la diferencia, pero en realidad es muy simple. Con esa escala que les hice antes en la pizarra, pues se entiende bastante bien. El sonido que escuchamos los seres humanos está limitado por nuestro sistema auditivo, ¿verdad? Por ahí se los había mencionado, que es básicamente lo que pueden reproducir el martillo, el yunque y el estribo, que son los huesos más pequeños. Si esos huesos pueden reproducir esas vibraciones se pueden transformar en impulsos eléctricos y el cerebro las interpreta. Pero si esos huesos no son capaces de interpretar vibraciones muy bajas o muy altas, pues simplemente eso no lo escuchamos. Profe, y a pesar de que no se escuchen, igual puede tener alguna repercusión sobre el cuerpo. Sí, claro que sí, claro, claro. Una cosa es que no, una cosa es que no lo escuchemos y otra cosa es que no estén ahí, ¿verdad? Antes había una Es pregunta que, típica un toquecito, había una pregunta típica que decía que si un árbol se cae, ¿hace ruido o no hace ruido? Y ahí la respuesta es que sí, sí hace ruido, solo que no hay nadie que lo escuche, pero el ruido ahí está. Entonces sí, ¿por qué lo dicen? es que una vez había leído, no me acuerdo en dónde, que las películas como las de suspenso, las de miedo, usan infrasonido para acelerar, digamos, las reacciones del cuerpo y para tener a las personas como nerviosas o ansiosas. Pero no sé si era cierto. Entonces, por eso la pregunta. Veamos, sí puedes, digamos, sí puede darse que un infrasonido pueda interactuar con las cosas. Lo que no sé, y de hecho me parece que no, pero no lo digo con completa certeza, es que un infrasonido puede alterar el sistema nervioso. Eso no lo sé, y está interesante como para buscarlo. De hecho, no sé si alguien lo quiere buscar con una fuente confiable y mandarme el artículo, estaría muy interesante. Entonces, lo que sí sé es que sí, los infrasonidos ahí están y los ultrasonidos. Y claro que pueden interactuar con la materia. Lo que no sé es si pueden interactuar con el ser humano al punto de producirle, no sé, efectos somáticos o efectos patológicos, ya sea en los sentimientos o ansiedad o lo que sea. Eso sí no lo sé. Pero como le digo, más bien, si lo puede buscar, estaría muy interesante de analizar. Ok, profe, gracias. Profe, Bueno, aquí, sí. comentando una cosa que vi en el video, ¿verdad? Que, ok, digamos, ahí dice que los huesos del oído vibran, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, digamos, justo ahorita que me acaba de pasar, ¿por qué pasa que a veces nosotros escuchamos como un pitido, así como, aunque no, que no haya nada por fuera? Eso en realidad es por la compresión o descompresión que se da en la cóclea. O sea, cambios de presión. En realidad lo que escuchamos, el sonido en realidad son, digamos, presiones de aire que van cambiando. Así es que escuchamos el sonido, así es que se transportan las ondas de sonido. Es la presión del aire que va cambiando. Y entonces, si la presión de esta parte de aquí, de la cóclea, que queda después del canal auditivo, cambia drásticamente, entonces la presión interna puede ser muy diferente que la presión de afuera. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando yo vengo subiendo como desde Guapiles hacia San José. Si uno pasa muy rápido, hay una diferencia de altura bastante grande. Entonces, normalmente el cuerpo humano, con ayuda del corazón, la presión arterial y todo lo demás, puede ayudar a regular ese cambio de presión. Pero si el cambio de presión se hace muy rápidamente, entonces a veces uno tarda un poco descompresionando. Y entonces por eso en ocasiones se escucha ese pitido extraño. También se escucha cuando uno se sumerge, cuando hay mucha agua, digamos, si usted se sumerge más de 3 metros, por ejemplo, por la misma razón, es demasiada la presión de agua, entonces uno escucha un pitido que se vuelve incluso bastante incómodo. Entonces esos pitidos se deben a un cambio en la presión de la cóclea. Esos cambios de presión pues producen que uno escuche un poco alterado y esa alteración se manifiesta como ese pitido. Ah, ok, gracias, profe. Gusto. Ok, bueno, entonces seguimos hablando de la intensidad. La intensidad es esta I, es potencia,
entre 4pi por r al cuadrado. Esta r de acá es la distancia. Se corresponde como el área de una esfera, bueno, el radio de una esfera, pero para efectos prácticos, esta r de acá es una distancia, ¿de acuerdo? Entonces, esa r es una distancia. Vean que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa que algo sea inversamente proporcional? Hemos hablado de eso. A ver, ¿qué significa? Entre más aumenta ese valor, más disminuye el otro. Exacto, ¿verdad? Y de hecho, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entre más aumenta la distancia, más rápido decae la intensidad, porque de hecho la distancia está elevada al cuadrado. Entonces ese cambio es mucho más drástico. Y claro, ¿verdad? Entre más lejos estamos de algo, menos intensidad nos llega. La intensidad de alguna manera estaba relacionada con el volumen, como subirle el volumen o bajarle el volumen al tele, digamos. Entonces, entre más nos alejamos del tele, pues menos intensidad. Pero además de intensidad, había otra cosa que se llamaba nivel de intensidad. Y este nivel de intensidad es diferente. El nivel de intensidad se define en velios o decibelios, decibeles. Entonces, este nivel de intensidad tiene una letra que se llama beta, que igual es una letra griega, ¿verdad? Pero beta aquí representa las unidades del nivel de intensidad que significan velios. Pero repito, los velios son tan pequeños, tan grandes, que no los usamos en velios, sino que los utilizamos en decibelios o decibeles, dB. Entonces, beta en esta ecuación está en decibeles. Para encontrar los decibeles, o sea, beta, o sea, el nivel de intensidad, hay que multiplicar 10 por el logaritmo de la intensidad I entre I sub 0. Esta I sub 0 es una constante, vale esto, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. I sub 0 es lo menos que puede escuchar un ser humano sano. Entonces, con esta ecuación, así fácilmente encontramos los decibeles. Y, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos esta tabla, por cierto, ¿verdad? Para que tengan una idea más o menos de cuántos decibeles es algún sonido que se produce. Un susurro, por ejemplo, anda por ahí de 20 decibeles. Esta escala no es lineal, es una escala logarítmica, entonces crece descontroladamente. Entonces tenemos este ejercicio de acá. La primera pregunta es, ¿cuál es la intensidad de sonido que recibe el cuerpo de este maecillo que está a 4 metros de los parlantes y que percibe un nivel de intensidad de 100 decibeles? ¿Cuál es la intensidad de sonido? ¿Alguien sabe cuál es esta pieza? Master of Puppets. Muy bien, conoce. Se ganó un nanopunto. Ok, vamos a hacer así de una vez. Este es el ejercicio número 3. A ver los datos. Estos 4 metros, ¿qué sería? Bueno, esa es la distancia. Luego tenemos el nivel de intensidad. ¿Cómo representamos a esto? Bueno, eso es beta, ¿verdad? Los 100 decibeles. Y nos preguntan por la intensidad. La intensidad es I. Recuerden que la intensidad es I y el nivel de intensidad es beta. Son diferentes, no los confundas. ¿Cómo la encontramos? Bueno, vamos a utilizar esta ecuación, que es la ecuación del nivel de intensidad. Porque beta nosotros lo tenemos, vale 100. Vean que lo que nos andan pidiendo es esto que está aquí, la intensidad. Entonces tengo que despejar esa intensidad de ese logaritmo. Antes de meterme con los logaritmos, puedo despejar este 100 entre 10. 100 entre 10 sería igual al logaritmo
de I entre I sub 0. Y bueno, por supuesto que 100 entre 10, pues da 10. Entonces 10 es igual al logaritmo de I entre I sub 0. A ver, antes de seguir con esta parte, voy a hacer un repaso breve de las propiedades de logaritmos. La propiedad más básica de los logaritmos es la siguiente. Si usted tiene aquí logaritmo, no sé, de A en base A, logaritmo de B en base A, digamos que esto es igual a C. La propiedad más simple lo que dice es que este número elevado a este número me tiene que dar este número. O sea, A elevado a la C nos tiene que dar B. Esa es la propiedad básica de los logaritmos. Por ejemplo, si yo coloco el logaritmo de, no sé, de 1000, eso es igual a ¿cuánto? Cosas que hay que recordar es que si no aparece nada en la base, automáticamente la base es un 10. ¿Cuánto sería el logaritmo de 1000? Es 3. Es 3, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sé yo eso? Porque este número, que es un 10, 10 elevado a este número, 10 a la 3 da 1000. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Por eso es que el logaritmo de 1000 nos da 3. Entonces, esa es la propiedad más básica de todos los logaritmos. Habiendo recordado eso, entonces despejemos esta parte que está aquí. Voy a escribir esto que está acá, bueno, 2 páginas adelante. Entonces teníamos que 10 era igual a ¿qué? ¿Qué era lo que teníamos? Me lo repiten, por favor. Logaritmo de intensidad de sonido sobre la intensidad de sonido, la menor, y 0. I sub 0, ¿verdad? Este I sub 0, exacto, es lo menos que puede escuchar un ser humano sano. Recuerden que I sub 0 tiene un valor. ¿Cuál es el valor de I sub 0? 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ajá, 10 elevado a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Muy bien. Pero bueno, lo importante es que tenemos que despejar esta I. Esto es lo que andamos buscando, despejar. Como recordarán, aquí hay un 10. Entonces, este 10 elevado a este 10 tiene que darme todo esto que está aquí. Entonces, 10 elevado a la 10 debe ser igual a I entre I sub 0. Y bueno, este I sub 0 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Tengo I sub 0 por 10 elevado a la 10 y esto ya me despeja la intensidad. Colocando el valor, bueno, I sub 0 es 10 a la menos 12 por 10 a la 10. ¿Cuánto da eso? Bueno, eso es 10 a la menos 2, ¿verdad? Que es lo mismo que 0,01 watts por metro cuadrado. Esta sería la intensidad. ¿Tienen alguna consulta o todo está bien? Por mi parte no, profe. Todo claro, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces esta es la A. ¿Qué nos preguntan en la B? ¿Cuál es la potencia de la fuente? ¿Cuál es la potencia? ¿Cómo podríamos encontrar la potencia? Despejando de la misma fórmula de intensidad. Ajá, correcto.
La intensidad, ¿cómo se define? Bueno, potencia entre 4pi r al cuadrado. Entonces, la intensidad por 4pi r al cuadrado me da la potencia. ¿Cuánto había dado la intensidad? 0,01. Sí, 10 a la menos 2, ¿verdad? Por 4 por pi, por la distancia, ¿de cuánto era r? 4 metros. Ajá, 4 metros. Excelente. Entonces, por 4 al cuadrado. Así que, ¿cuánto da eso? $2,01 watts. ¿Cuánto da, perdón? 2,01. Sí. 2,01 watts. Sí, watts, porque recuerden que las unidades de potencia son watts. Esa sería la potencia de esa fuente. A ver, ahora hagan la C. Para hacer la C, olvidé aquí colocar eso que está ahí. Ahora sí, hagan la C. Háganlo ustedes. Háganla, le toman una foto y la mandan aquí. Bueno, sí, Roberto acaba de enviarlo. Como la potencia es energía entre tiempo, entonces la energía es la potencia por el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo nos habían dicho que era de 2 horas. Solo que hay que pasarlo a segundos.
¿Cuánto es en segundos? 7200. 1200. Ajá, 7200 segundos. Entonces, bueno, ¿la potencia de cuánto era? 2,01 watts. Ajá, 2,01 por el tiempo que es de 7200. ¿Cuánta energía nos da eso? 14.472 joules. Mm, O 1,45 por 10 a la 4. ok, excelente. Esa es la cantidad de energía que habría absorbido solamente, bueno, siendo energía sonora, suponiendo que absorbe toda la energía de la fuente. Ok, perfecto. Y bueno, luego seguimos con lo que se llama efecto Doppler. Chicos, voy a hacer lo siguiente. Denme solo 10 minutitos para hacerme un café y ya regreso, ¿de acuerdo? Profe, ¿podría poner un momento la app del ejercicio 3, por favor? Ahí. Sí, pero digamos el procedimiento que usted hizo. Es que no Ah, me quedó muy... la pizarra. Ajá. Ahí está bien. No, pero la A. Es que fue que La, no me quedó muy claro, entonces para verlo un toque. ok. Gracias. En la A, Sí, esa la- parte. ok, en la A, se lo explico otra vez. En la A nos piden la intensidad, pero nos dieron beta, o sea, nos dieron el nivel de intensidad. Yo uso la ecuación, pero beta lo cambio por lo que me dieron, que son 100 decibeles. Este 10 que está multiplicando lo pasé a dividir. 100 entre 10, este resultado de aquí, en azulito, es este resultado de aquí. 100 entre 10 da 10. Y de aquí me falta despejar logaritmos de i entre i sub 0. Aquí fue donde les dije que también en esta base hay un 10, es base 10, porque no aparece nada. Y viendo el repaso, bueno, vimos cómo despejar eso. Y entonces ese 10 que está aquí elevado a la 10 me tiene que dar esto que está acá, que es el argumento, i entre i sub 0. Entonces 10 a la 10 tiene que ser i entre i sub 0. Pero como quiero despejar i, este i sub 0 que está dividiendo lo pasé a multiplicar. Entonces i sub 0 por 10 a la 10 ya me despeja la i, la intensidad. Y la i sub 0 es la constante, que vale 10 a la menos 12. Y así obtuvimos la intensidad, que es 0,01 watts sobre metro cuadrado. ¿Ya quedó claro? Sí. Gracias, profe, es que no lo he entendido muy bien. Y ok, con gusto. La B sí. Sí, las otras dos sí. Es que fue eso, los logaritmos fue lo que me batió un poco, pero ya me acordé. Gracias. Ok, con mucho gusto. Y entonces, bueno, sí, un receso nada más, 10 minutitos, chicos, y ya seguimos. Ok. Vale, profe, aprovecho. Gracias, igual, háganse uno.
Hola chicos, ya regresé. Y ya me hice café también. Em, a ver, ¿quién acaba de ingresar? Valeria, creo. ¿Cómo está Valeria? Bien, está el profe. Bien, bien, por dicha. ¿Por qué ingresa tan tarde a la clase? No, profe, es que se me está yendo la luz, pero yo ingresé desde el principio, solo que se me fue y a veces vuelve y a veces se va. Entonces, ya había ingresado otra vez también. No sé si te acuerdas. Digamos, ya había ingresado 2 veces más. No, 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 yo solo sé que alguien va, regresa y va y regresa, pero no le pongo atención a quién es. Bueno, sí, disculpe, es que con la electricidad y el internet. No, no, tranquila. De hecho, en realidad es que suena como dormida. Pensé que se había dormido, pero parece que no. No, no. Está bien, de acuerdo. Em, ¿Y los demás cómo estamos? Chicos, necesito preguntarles algo, o sea, así en confianza, veamos. Yo sé que el examen tuvo un formato muy diferente a lo que casi siempre hacemos en el curso. ¿Ustedes creen que les haya perjudicado o se sienten bien como yo he manejado el curso? ¿Qué opinan? El examen diría yo que fue inesperado, más bien, profe, porque, o sea, yo sí, con mi grupo ahí, de prepararnos para un examen de ítems normales, ¿verdad? Así, para resolver, y ahí cuando se nos dijo que era video, cambio de planes bastante repentino. O sea, Ujú. yo creo que sí se trabajó bien, y por las clases, yo las he sentido súper bien, o sea, son agrado y se abarca todo, no sé los demás. Sí, en Profe, mi... yo, Dale. profe, yo igual, digamos, he sentido las clases como súper bien y que sí se entiende bien la materia. El examen, sí, como dijo el otro compañero, sí fue inesperado, pero no siento que haya perjudicado mucho. O sea, Sí, esa es la A parte que me mí, preocupa. Ujú. no, no, sí, yo igual, profe, yo con las clases súper bien y la verdad me gusta mucho la metodología de los audios porque siento que ya cuando llegamos a la clase estamos con eso, entonces como que yo le entiendo mejor cuando se termina de explicar. Y el examen a mí me gustó, la verdad, porque siento que no fue tanto como nada más ítems, sino como aplicar lo que nosotros entendimos con usted en la clase y hacerlo en un video y explicarlo. Entonces sentí que el aprendizaje puede ser como más a futuro, porque inclusive en un futuro yo me acuerdo de qué hice en el examen y cómo lo apliqué y cómo lo expliqué. Entonces a mí personalmente me gustó un montón. Profe, yo en mi caso, bueno, no sé todavía qué tanto nos perjudicó, ¿no? Porque yo creo que eso se da hasta con los resultados o la nota y así, pero sí fue como muy diferente a lo que tal vez no esperaba, digamos, o a lo que uno está acostumbrado, que son como los ítems normales así de problemas y resolver con las fórmulas y así, pero sí, no sé, ese es como mi comentario. Sí, 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 yo entiendo que de hecho fue bastante diferente a la metodología que usamos normalmente. Yo lo que trato más bien es de prepararlos muy por encima, prepararlos todavía más, de forma incluso más difícil que lo que se les va a evaluar, con la idea de que en realidad más bien el examen para ustedes resulte muy sencillo. Entonces más bien trato de darles más nivel, pero les pregunto por si acaso alguien siente que salió perjudicado para considerarlo y tal vez modificar un poquito la metodología. Creo que Maverick quiere decir algo. Profe, sí, es con respecto al examen, o sea, pues yo admito que siento un poco en crisis con el examen, pero vieras que, o sea, está muy bien y todo. Siento que lo que se podría mejorar tal vez para la próxima vez, si fuera que se vuelva a tomar o sea, este método, sería tal vez a la hora de las dudas, como de las preguntas antes del examen y todo eso, tal vez poder ampliar un poco más el tiempo y que no queden tantas cosas como no quiero decir tan al aire, pero es que vieras que sí surgieron como varias dudas y el día de las dudas yo intenté de preguntar andando la mano y todo y al final no pude preguntar porque no se me tomó en cuenta. Pero sí, tal vez dejar como más claro en la parte tal vez escrita o algo así como para que no queden tantas dudas y se lo digo con todo respeto, pero usted sabe. Sí, 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 claro, con gusto. De hecho, la idea mía más bien es que me cuenten todo lo que no les agrada para mejorarlo, mejorarlo yo en el curso y como profe y que les vaya bien. Yo siempre he querido que les vaya muy bien, de hecho. Entonces voy a considerar todo eso, tal vez darles un poco más de retroalimentación y que la redacción pues se mejore anticipadamente. Creo que alguien levantó la mano otra vez.
Yo quería decir, profe, ¿me escucha? Sí, correcto. Sino que tal vez para continuar con el punto del compañero, bueno, ya que hay videos ahora como ejemplos, ejemplos de un resultado de examen, también pudo haber aclarado varias dudas, porque sí, en nuestro grupo también hubo como esa, en nuestro grupo no todos pudimos asistir a la clase de dudas, entonces tal vez un material como decir, ok, este es un ejemplo de lo que se espera, entonces tal vez uno dice, ah, ok, ok, entonces ya más o menos ya sé por dónde va la cosa. Y bueno, eso por ese lado, realmente a mí sí me chocó un poco el formato de principio, Ujú. porque uno viene como preparado para otra cosa, pero Sí, después de hacerlo, realmente me gustó, lo disfruté hacerlo. Y al final nos pudimos organizar todo y salió bien. Esperemos que haya salido bien, pero sí, sí, la verdad a mí me gustó el formato innovador del examen. sí, en realidad es innovador, no porque yo quisiera que fuera tan así, de hecho, sino más bien porque es un examen catedrático, entonces se hace como que con todos, pero por eso les pregunto cómo se sintieron para que a la próxima vez pues podamos mejorar bastante eh, la redacción, especialmente que todo quede bastante claro, que no hayan dudas. Y bueno, lo importante entonces es que no los perjudicó, porque eso es lo deseable. ¿Alguien más iba a decir algo? Perdón, me pareció escuchar algo por ahí, ¿no? Nada más. Bueno, ok. Entonces ya para culminar la clase, este es el último subtema del tema de ondas y sonido, que era efecto Doppler. El efecto Doppler se da cuando la fuente de sonido se mueve o cuando el que escucha el sonido se mueve. Aquí en la parte de arriba, ¿verdad? La fuente de sonido es, digamos que, la sirena de la patrulla. Si todo está quieto, todo es normal, no ocurre efecto Doppler. Pero una vez que la fuente del sonido, que en este caso es la patrulla, se mueve, ocurre efecto Doppler. Por ejemplo, esta patrulla se acerca a Linda. Linda va a escuchar más frecuencia, pero se aleja de Juan. Juan va a percibir menos frecuencia. Eso es el efecto Doppler. Como la fuente se acerca a Linda, Linda escucha más frecuencia, más hertz. Recuerden que si escucha más hertz, se escucha más agudo. Muchos hertz significa agudo. Pocos hertz significaba grave. Juan, por el contrario, como la fuente se aleja de él, Juan escucha menos hertz. O sea, Juan lo escucha más grave. Y eso es el efecto Doppler. Para analizar el efecto Doppler tenemos estas ecuaciones. La ecuación de arriba se utiliza cuando es la fuente la que se mueve. Y la de abajo es cuando es el observador el que se mueve. Nada más hay que saber entonces qué es lo que se está moviendo y después elegir si se utiliza un más o se utiliza un menos. Aquí, por ejemplo, cuando es la fuente la que se mueve, se utiliza un más si se está alejando y se utiliza un menos si se está acercando. En esta otra, cuando más bien es el observador el que se mueve, se coloca un más si el observador se acerca. Pero si el observador se aleja, se coloca un menos. Y lo que significa cada uno de estos subíndices está aquí. Esta F o significa la frecuencia que escucha el observador. FF es la frecuencia original de la fuente. La frecuencia que tiene la fuente, digamos, suponiendo que no se mueva. VS es la rapidez del sonido. VF es la rapidez a la que se mueve la fuente. Y VO es la rapidez del observador. En todos esos casos, esto es lo que significa. En el caso de que se muevan las dos cosas, tanto la fuente como el observador, si los dos se acercan, se usa esta ecuación. Y si los dos se alejan, más bien se utiliza esta otra ecuación que está aquí. Entonces, bueno, para que quede más claro, hagamos este ejercicio, el número 4. Hay un submarino A que viaja a través del agua hacia otro submarino, el B, que está en reposo. El submarino A viaja con una rapidez de 8 metros por segundo y emite una onda de sonar con una frecuencia de 1400 Hz.
La rapidez del sonido en el agua es de 1533 metros por segundo. Aquí se las estoy dando. Deben utilizar esta. Si no se las doy, bueno, utilizan la que está en la tabla, ¿verdad? Que sería 1480, creo. Estaba por aquí. Sí, correcto, 1480. Si no se las doy, pero si se las doy, de ahí utilizan la que les estoy dando, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, halle la frecuencia que escucha un observador que está en el submarino B. Entonces, lo primero que hay que elegir es, ¿qué es lo que se mueve? ¿Se está moviendo el observador o se está moviendo la fuente de sonido? La fuente, ¿no? Y este es el ejercicio 4. Ok, sí, primero identificamos qué es lo que se mueve. Según el ejercicio, el submarino A está en reposo. No, perdón, el submarino A está viajando hacia el submarino B. Y dice que está viajando a 8 metros por segundo y emite el sonar. Eso significa entonces que la fuente se está moviendo. Eso es lo primero que hay que identificar, qué es lo que se mueve. Entonces, ¿cuál grupo de ecuaciones usamos? ¿Esta de arriba o esta de abajo? A ver, yo sé que está muy fácil, pero necesito que lo diga. ¿Cuál ecuación usamos? ¿Esta o esta? Profe, sí, es que no está compartiendo No. Ok, la presentación. ahora sí. Ahora sí. Ok, sí. ¿Cuál ecuación usamos? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba porque lo que se está moviendo es la fuente. Sé que se está moviendo la fuente porque la fuente está en el submarino A y el submarino A se está moviendo. El submarino B estaba en reposo. Entonces, eso es lo primero, elegir cuál ecuación y luego elegir si es más o menos. ¿Qué coloco, más o menos? Menos. Un menos, ¿verdad? Porque se está acercando. Me avisan cuando ven la pizarra. ¿Ya la ven? Sí. Ok, entonces la frecuencia, según la formulilla, la frecuencia escuchada por el observador es la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente y todo eso multiplicado por la frecuencia original de la fuente. ¿Cuánto vale VS? ¿Cuánto vale VF? ¿Y cuánto vale FF? UF es de 8 metros sobre segundo. Muy bien. US es 1533 metros sobre segundo y FF es 1400 Hz. Muy bien, 1400 Hz. ¿Qué es la frecuencia original de la fuente? Si sustituimos todos esos valores, háganlo y me dicen cuánto da. $1407,34 hercios. Bueno, sí, redondeado 1407 Hz. Muy bien. ¿Todo les da eso? Hola José, ¿cómo está? ¿Por qué llega tan tarde? Profe, yo soy el que me acabo de salir y acabo de volver a entrar otra vez porque se me fue la señal, perdón. No, no, tranquilo, eso pasa. No se preocupe.
Y, bueno, todo les da esto. A ver, analicemos el resultado. Recuerden, la frecuencia original de la fuente era 1400, pero la frecuencia que está escuchando el observador es de 1407. ¿Eso tiene sentido? Bueno, sí, porque la frecuencia está dando más alta. Está dando más alta porque se está acercando. Recuerden que en general cuando se acerca, se escucha más frecuencia. Si se escucha más frecuencia, ¿se escucha más agudo o más grave? Más agudo. Más agudo. Exacto, ¿verdad? Más agudo. No cambia mucho. De hecho, la diferencia, ¿cuánto es? Entre la frecuencia original y la frecuencia que está escuchando. 17. Sí, son 7 Hz, ¿verdad? Nada más. Es muy poquito lo que cambió. ¿Por qué no cambia tanto? Analicemos por qué. Bueno, la rapidez a la que avanza el submarino tampoco es tan grande, ¿verdad? Si esa rapidez fuese mayor, el cambio sería mayor también. Profe, disculpe, es que como que saqué una, o intenté sacar la ecuación por mi cuenta y la hice como la expresé de otra forma, pero, y me da el mismo resultado, pero no sé si es realmente equivalente. No sé, tendría que verlo. Tendría como que mandarlo por una imagencilla. Sí. Ahorita lo mando. Mándele un toquecito, mándele al grupo de WhatsApp. Voy a ir por el celular. Ok, muchas gracias. Estoy viendo lo que mandó Esteban. Esteban está utilizando esta otra fórmula de aquí. Y le está dando muy parecido, ¿cierto, Esteban? Me da exactamente lo mismo. Y, Okay. o sea, Eso en lo que realidad, crece la misma como que crece. Entonces no sé. sí, es que le da igual porque la rapidez no es muy grande. Esta de 8 metros por segundo. Pues es una casualidad matemática debido a que ese término es pequeño. Pero si este término se hace más grande, va a notar la diferencia. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Si la rapidez es pequeña, no va a haber mucha diferencia. Pero entre más grande se hace la rapidez, va a ser más complicado. Ahora, en todo caso, posiblemente, no sé si es que está confundiendo algo, porque, em, por ejemplo, ¿qué utilizó usted en la velocidad del observador? ¿Cómo? Es que, bueno, digamos, yo lo pongo como V inicial y V sonido, pero No, es que esto digamos no es, como es la que esto no es ecuación no es... inicial. Ese Sí, sí, tal yo vez sé, fue el error. pero... Yo sé, pero digamos como... Digamos, es una convención como diferente. Intenté como poner la convención que usted está usando y no se puede... O sea, la acabo de escribir, antes la tenía escrita de otra manera.
Ujú, ujú. No, no, Pero, esta VO no es del observador. Si usted coloca aquí la velocidad del observador, sería cero, ¿verdad? Porque no se está moviendo. usted llama, ok, ya entendí cómo el Dexter llama. Ujú. Ok, sí, Entonces sería como la fuente. aquí están todas las definiciones, por si acaso. Ok, ¿qué pasa en este otro caso, en el B? Dice que el submarino A mantiene la rapidez y de repente el submarino B comienza a moverse directamente hacia este, a 9 metros por segundo. ¿Qué sucede en esa situación? A grandes rasgos, es muy fácil, pero necesito que alguien lo diga. Pues entonces simplemente, o sea, por los puntos de referencia se está moviendo uno a 1 metro entre segundo. En realidad es que los dos se están acercando. El A se sigue acercando, mantiene su rapidez. Y el B también se acerca. Los dos. Perdón, pensé que se estaba alejando del otro. No, eso va a ocurrir en este otro más bien, en el de tarea. Pero sí, ya al poner atención, los dos se acercan mutuamente. Si los dos se mueven, hay que ir a estas otras ecuaciones, ¿verdad? Si los dos se acercan, hay que utilizar esta de aquí. Eso sería para el B, entonces. Profe, ¿no hay una ecuación que explique si fuera, por ejemplo, una persecución de que uno, mientras uno se aleja, el otro se acerca? O no sé si me explico. Desde que lo puede hacer como velocidad relativa, entonces nada más tiene una velocidad y uno está quieto. Entonces Sí, puede sí, hacerlo. sí, se podría hacer así, utilizando velocidades relativas, pero como no hemos visto velocidades relativas en el curso, digamos, no quiero complicarlos. Un gusto. Entonces, sí, en este caso B, los dos se están acercando, ¿verdad? Y si los dos se acercan, utilizamos esa ecuacioncilla, que es VS más VO dividido entre ¿qué? Entre VS menos VF. ¿Por qué utilizo esa ecuación? A ver, ¿por qué? Porque ambos se acercan. Correcto. Ambos se acercan. A ver, denme los datos para colocarlos. ¿Qué coloco en VS? 1533 metros sobre segundo. Más VO. 9 metros sobre segundo. 9 metros sobre segundo. Ajá, muy bien. Sobre 1533 metros sobre segundo más 8 metros sobre segundo. Menos 8 metros sobre segundo. Ajá, correcto. Por 1400. 1400, que era la frecuencia original de la fuente. A ver, sin hacer los cálculos, ¿qué debería suceder? ¿La frecuencia que se escucha es mayor o es menor que la original? Mayor. Tiene que ser mayor, ¿verdad? Y si es mayor, ¿cómo lo va a escuchar? ¿Más grave o más agudo? Más agudo. Más agudo. Exacto, más agudo porque hay más hertz. Eso es el efecto Doppler, así de simple. Un cambio en la frecuencia que se percibe por el hecho de que algo se está moviendo. ¿Cuánto les da? 1415,61. 1415. Bueno, redondeado 1416, lo cual tiene sentido porque 1416 es levemente más grande que 1400. Entonces, pues sí, todo tiene bastante sentido. Bueno, y para finalizar, aquí les dejé que también, por supuesto, utilizamos los ultrasonidos para ciertas aplicaciones, entre esas las aplicaciones médicas. Solo que las frecuencias que se utilizan en ultrasonidos para hacer imágenes médicas son mayores a los megahertz. Se utilizan para ver tejidos blandos, como músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios, ¿verdad? Ligamentos y fetos, por supuesto. A ver, una preguntilla. Si yo le hago un ultrasonido a un perro o a un gato, no sé, un perro, un gato, lo que sea, ¿será que
ese perro o ese gato puede escuchar su propio ultrasonido, su propia imagen por ultrasonido. Depende también del rango auditivo del perro, ¿no? Y si el ultrasonido está por encima de ese rango, pues no. Es que no, bueno, por lo menos que yo sepa, no viene ahí el dato de cuánto es el rango del perro ni el ultrasonido que... Pero siendo que son megahertz, supongo que está fuera del rango auditivo del perro. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que hay muchos tipos de ultrasonidos. Los ultrasonidos son todos los que están por encima de 20.000 Hz. Pero para hacer imágenes por ultrasonidos se utilizan mayores a esto que está aquí. ¿Qué significa eso que está ahí? Megahercios. Ajá, megahertz. Cuénteme algo, ¿cuál sería el rango auditivo del perro y del gato? ¿El rango de qué, profe? El rango auditivo de los perros y los gatos. Yo antes busqué y el perro llegaba como hasta 65.000 Hertz, creo. O No sea, sé, 65 kilohertz, entonces. ¿Y los gatos? Acá estoy buscando y es 85 kilohertz. ¿Cuál de los dos escucha más ultrasonidos, entonces? Y el gato escucha más ultrasonidos. Entonces el gato puede percibir un poquillo más de ultrasonidos que los perros. ¿Y será que el gato puede escuchar su propia imagen de ultrasonido? Eso sí, ya no. ¿Por qué no? Porque megahertz es muchísimo mayor que kilohertz. Exacto. Mega, ¿cuánto era mega, compañero? Por 10 a la 6, si no me equivoco. Sí, correcto. Y 10 a la 6, en números simples, ¿cuánto es? millón. Millón, ¿verdad? Son millones de hertz. Mientras que los gatos llegan a los miles o decenas de miles, pero no llegan a los millones. Este tipo de preguntas son muy interesantes porque dan pie a responder situaciones que surgen siempre, no sé, preguntas de la gente curiosa, ¿verdad? Y esto, siempre poder cuantificar algo con números, con ecuaciones, ayuda a desmentir un montón de cosas, especialmente para la gente que cree en cosas raras, ¿verdad? Como que el planeta es plano y cosillas así por el estilo. Y que existen los reptilianos y todo lo demás. Entonces, no, los gatos y los perros no pueden escuchar sus propias imágenes, porque las imágenes son por encima de los millones de hertz. Y por más que los gatos escuchen muchos ultrasonidos, no llegan, no alcanzan a los megahertz. Y bueno, de tarea les había dejado esto que está aquí. Debería escuchar estos enlaces, ¿verdad? Hay que tenerles paciencia, pero son interesantes. No sé si tienen otra consulta o comentario. Por mí todo bien, profe. Todo claro. Por mí también todo súper bien, profe, muy chiva la clase. Sí, es una de las clases bonitas. De hecho, yo les comenté que de ahora en adelante vamos a seguir viendo más aplicaciones, cosas más interesantes. Entonces, igual, ahora les cargo, o mañana o en estos días les cargo el material para que veamos la próxima semana. Y como les digo, con el examen un poco de paciencia, pero lo vamos, espero ya tener listas las notas para el próximo lunes. Entonces, bueno, vean estos links que quedan por acá. De tarea en esta parte de aquí. Y bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el otro lunes. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Igual, profe, gracias. Igual, Gracias, profe, chao. profe. Hasta luego. Con gusto, cuídense mucho. Hasta luego, profe, cuídese. Chaito, buenas noches.